Te damos gracias, Señor, porque podemos venir a escuchar tu palabra, porque podemos venir a abrir la Biblia, Señor. Realmente a veces parece que es algo fácil o algo sencillo, pero es tu palabra, Señor. Queremos que no sea una voz de hombre, sino voz de Dios, que nos hables hoy, que dirijas nuestros pensamientos hacia ti, que el Espíritu Santo complete todo lo que una persona no puede decir, Señor, en nuestro corazón. Aplica esta enseñanza a nosotros y que seamos edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, el día de hoy vamos a vamos a tener un estudio bíblico, lo cual es importante también dentro de los días domingo tener estudios. Este estudio va en relación a las adicciones. Realmente es un estudio muy largo, lo he compilado, algunos textos van a aparecer, otros textos no, como que ya los voy a mencionar. Si usted quiere apuntarlos o después también se está grabando para YouTube, para las redes sociales, entonces puede usted revisar después más tarde en casa el mensaje y ya es un poquito más fácil estar llevando la cuenta de los textos. Si no llegamos a terminar, porque yo sé que tenemos un tiempo para el estudio, a veces no es porque no podamos dedicar más tiempo, pero a veces también como que nuestra atención dura cierto tiempo para estar al 100%, entonces si siento que ya es mucha información, pues lo podemos dejar para la próxima semana, no pasa nada, pero vamos a tratar de ir avanzando en el mensaje. Entonces, realmente lo vemos, las adicciones, como un ídolo. Ahorita lo vamos a explicar por qué, pero pueden ser muchas las adicciones. Hablamos, por ejemplo, de las drogas estimulantes. Lo primero que nos viene cuando hablamos de adicto, pues lo primero que nos viene a la cabeza, pues son drogas, ¿verdad? Drogas como las anfetaminas, cocaína, éxtasis, pastas adelgazantes, alcohol, marihuana, barbitúricos, benzodiazepinas, como la droga que es antidepresivo, que relaja, que produce falta de coordinación, disminución del tiempo de reacción. Son cosas que podemos tomar, que a veces hasta en la misma farmacia nos pueden vender y no necesariamente tiene que ser un narcomenudista. Narcóticos como opio, morfina, codeína, heroína, que induce el sueño, alucinógenos, que inducen percepciones visuales auditivas alteradas, LSD, todo ese tipo de drogas. Generalmente cuando algo nos intoxica, nos cambia el sentido de la realidad, pues estamos hablando de una droga. Y muchas veces cuando nosotros experimentamos algo placentero en ese consumo, pues bueno, también nos hace que volvamos y volvamos. Hay algunas sustancias que inclusive inducen al hecho de volver a estarlas consumiendo constantemente, y entonces se vuelve una adicción. Decimos que es una adicción cuando es algo en lo cual nos somete nuestra voluntad y en lo cual estamos cayendo constantemente, ¿sí? Entonces, el consumo de estas cosas lo empieza a tolerar el cuerpo. El adicto eventualmente necesitará usar mayores cantidades de droga, de alcohol, para el cambio emocional que experimenta en los primeros días de esa idolatría, ¿verdad? Para abandonar este tipo de ídolos, algunas veces es necesario ser dirigido también por un médico. Sabemos hoy en día hay muchos centros de rehabilitación y también ayudan a las personas, a veces hasta los mismos familiares tienen que conducir a la persona para que esta persona pueda llegar a dejar ese tipo de sustancias, porque pues a veces ya la voluntad humana se empieza a perder, ¿no? Entonces podemos estar en una fase, las personas que estamos aquí presentes no vemos que haya señales de algo tan extremo, pero pues también es importante hablar acerca de esto, porque si tú detectas que hay algo en lo cual estás iniciando, es mejor de una vez poner fin, ¿verdad? Pero no solamente hay ese tipo de adicciones, también podemos tener adicciones al sexo, a la homosexualidad, a la pornografía, a los juegos de azar, a los robos en las tiendas. Hay gente que
se dice que son como cleptómanos, ¿no? Que toman las cosas y muchas veces ni siquiera las necesitan, pero lo hacen por una adicción a robar. El ejercicio, también hay personas que de repente pueden ser como adictos, ¿no? A la nutrición, a la buena dieta. O sea, podemos hablar de cosas que no están mal per se, o sea, que no son directamente malas si se hacen con un buen uso, pero a veces también nos pueden hacer como estar obsesionados. Uno de las situaciones que pasan con una adicción es que te obsesiona, o sea, te estás metiendo en eso más de la cuenta, ¿verdad? Del ejercicio, la ira, la comida. Muchas veces podemos ser adictos a la comida, podemos pensar que no lo somos, pero cuando la comida ya empieza a dominar tu manera de ser, dominar tu forma de vida, sabes que estás consumiendo cosas que no son buenas para ti, pero aún así estás en esa parte autodestructiva, también pudiera llegar a ser una adicción. El gastar dinero, ¿sí? Muchas veces como las personas que apuestan, ¿no? Que van al casino y demás y están, creo que le llaman la ludopatía, ¿no? Que estás apostando sin control y a veces apuestan cosas que ni siquiera ya son suyas. Las relaciones, también adicto a tener relaciones con personas, adicto al ministerio, también pudiéramos llegar a ser una adicción autodestructiva donde ya no podemos parar de estar haciendo cosas y en la cual muchas veces, si no es Dios el que envía, pues es mejor que la persona calme, ¿verdad? Muchas veces la idea que tiene de hacer mil cosas y a lo mejor no termina haciendo una bien. El trabajo, adictos al trabajo, a veces podemos ser tan trabajadores que de repente hasta hay personas que he conocido que mueren en activo, ya los jubilaron y después otra jubilación y otra jubilación y como quiera siguen trabajando porque trabajan. No es malo trabajar, definitivamente, al contrario, es muy bueno, pero también hay que tener un balance en la vida, con la familia, con Dios, con la iglesia. Personas que a lo mejor el día de hoy no están presentes porque tienen que trabajar. A veces, pues bueno, nosotros vivimos en un mundo, entre comillas, libre, en el cual podemos elegir en qué trabajar y qué días trabajar. El día domingo es necesario venir a la iglesia, entonces también a veces es necesario coordinar nuestras actividades para que podamos estar en la iglesia. La televisión, cuántas personas adictas a la televisión que hoy en día ya ha disminuido mucho, pero aquí en la televisión podríamos decir celulares, redes sociales, todo eso. Las novelas románticas, personas que hemos visto que de repente están metidos hasta 6 horas al día, más tiempo viendo la novela romántica y se les va la vida y están ahí, ¿no? Entretenimiento en general, las redes sociales, como decimos, la autoexaltación. Hay personas que son adictos a sí mismos, a su propia marca, a su propia persona. Tome fotos de sí mismos, subiéndolas, siendo populares en su red. El chisme, por cómo no mencionarlo, ¿no? Los programas de chismes, personas que se dedican a estar hablando de otros y ya viste y mira qué hizo, personas que incluso pueden ser hasta clubes de fans y que están sabiendo en qué geoposición se coloca a su artista favorito, en dónde está, cómo está, qué hará, qué horas duerme, qué come, qué viste, etcétera, ¿no? El perfeccionismo también, personas adictas a ser perfectos. La palabra de Dios nos habla que nosotros podemos llegar a la estatura del varón perfecto, pero no estamos hablando de un perfeccionismo, ¿no? A veces hay personas que son sumamente intolerantes al hecho de que a una persona se le caiga una pluma, al hecho de que el niño llore, al hecho de que pues exista un error. Realmente son cosas que nos pueden llegar a obsesionar, ¿sí? La vida de un adicto es evidente en sus acciones de negación, mentira, retraimiento, relaciones rotas, remordimiento. Un adicto se pregunta muchas veces, ¿por qué sigo haciendo esto cuando sé que estoy descuidando a mi familia y mis responsabilidades? ¿Acaso las consecuencias de mi comportamiento pecaminoso no son suficientes para dejar de hacer esto? ¿Qué quiere decir cuando te sientes fuera de control? En alguna ocasión pudieras saber
que algo te adicciona cuando dices, esto ya está fuera de control, o sea, ya lo estoy haciendo más de lo que realmente debo de, como los videojuegos, ¿no? Tenemos a los jóvenes, a los adolescentes hoy en día metidos en los videojuegos y no pueden parar, ¿verdad? O sea, a veces son personas que inclusive los streamers, ¿no? de YouTube que pues, ni siquiera se paran a comer o no pueden prácticamente dormir porque están metidos en esa parte, ¿no? Mi adicción es algo genético, algo que a lo mejor es un desbalance químico. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué consejo bíblico nos da la palabra de Dios para nosotros entender esto? Bueno, la palabra tiene respuestas a preguntas difíciles de la vida. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, nos afirma, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber sobre la vida y la piedad. En su palabra Él describe la manera vívida de las experiencias difíciles de nuestra vida, incluyendo también las adicciones, porque las adicciones es una condición humana. Si te das cuenta, muchas veces, ahorita que hemos hablado muchas cosas, a lo mejor en alguna tú dices, bueno, yo me identifico o yo he pasado por una cosa así. Claro que todos hemos pasado por diferentes cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y es parte de la condición humana. Precisamente la palabra de Dios, el cristianismo, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida en dominio propio, ¿sí? ¿Por qué habla acerca del fruto del Espíritu de dominio propio? Precisamente porque Dios no quiere que tú estés metido en ninguna adicción, en ninguna cosa que te descontrole, que te pierda, que te haga salirte de la mano de Dios. No termina con la descripción, también expone la raíz del pecado, la tristeza, que nos da soluciones efectivas y seguras. Dios quiere que sepamos y entendamos nuestras adicciones para que podamos ser sabios para la vida y ayudar a otro, ¿sí? O sea, vamos a describir un poquito qué es la adicción, ¿sí? Ser un adicto es dedicarse o rendirse uno mismo a algo de manera habitual u obsesiva. Ese algo podría ser casi cualquier cosa, ¿verdad? O sea, si a ti te gusta mucho no sé, ¿verdad? Las camisas, y de repente tú dices, bueno, pues, me gusta una camisa, y luego dices, bueno, me gusta otra, y otra, y otra, y empiezas a estarte todos los días viendo, catálogos de camisas, y empiezas a comprar camisas, y empiezas a estar, ¿es malo ponerse una camisa? Digo yo, pues no, no es malo, a todos tenemos que usar una blusa, una camisa, pero cuando te empiezas a obsesionar con algo, y empiezas a hacerlo un hábito de vida, entonces eso ya empieza a ser una adicción, ¿verdad? No es un término bíblico, es importante también mencionarlo. El problema existía en tiempos bíblicos. En la Biblia hay muchas descripciones y advertencias contra, por ejemplo, diferentes adicciones, como por ejemplo el alcoholismo, la lujuria, la glotonería, ¿sí? Mateo 7:17, no sé si lo tenemos, ¿sí? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Empezaremos hablando acerca de los frutos o de lo que caracteriza la vida de un adicto. Luego veremos la raíz y el problema de las adicciones. Los principios fundamentales y generales describen y definen un adicto en las Escrituras son muy veraces, ¿verdad? Aplican a toda clase de adicciones como la adicción a las drogas, alcohol, pornografía, ejercicio, comida, compras, ¿verdad? Son muchas diferentes. Leamos, bueno, hay ciertos versículos que nos hablan, creo que eso sí no lo tenemos. ¿Cuál es el siguiente que tú tienes? 21, ok, ese sí. Dice la palabra de Dios, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde,
no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice acerca del procedimiento que había que hacer con una persona que estaba en una adicción. Esto se parece a un adicto, ¿no? O sea, porque dice, nuestro hijo, regrésame, el versículo anterior dice, contumaz y rebelde, no obedeciera la voz de su padre y de su madre, y habiéndole castigado, no los obedece, o sea, todavía tratando de corregir. Pues, ¿sabes qué? Debes de ser una persona productiva, debes de trabajar, debes de hacer algo más, no puedes estar nada más metido en los vicios, y dice que no se corrige, el verso 19, lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos a la puerta del lugar donde viva, verso 20, y dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, nada más se la pasa comiendo y bebiendo, en disolución, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente versículo que tienes? Proverbios, dice, que perfecto, dice otro tipo, nos dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, ¿qué dice? No es sabio, ¿sí? O sea, nos habla precisamente acerca de lo que viene siendo una adicción. ¿Qué otro versículo tenemos? Mateo 5:28 es otro tipo de adicción que nos habla la Biblia. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿qué? Con ella en su corazón. Nos habla acerca de todo lo que tiene que ver con sexo, ¿verdad? Con relaciones sexuales, inclusive con mirar, dijo Jesús, ¿sí? Pero de la palabra de Dios nos habla precisamente de esa insatisfacción que produce el hecho de tener una adicción. Cuando también vemos que en la palabra de Dios, el pueblo de Israel estaba inconforme cuando Dios los sacó de Egipto y los lleva a la tierra prometida, y la gente dice, no, ya nos cansamos de maná, ya nos cansamos del pan, ya queremos otra cosa. Y así es muchas veces la condición de un adicto. Es una persona que siempre quiere algo más, que siempre, no sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo, cuando vemos a las personas que están en adicción a las drogas o al alcohol, de repente empiezan a consumir un poco más, y por eso precisamente empiezan a decaer en sus personas, porque ya no es suficiente lo que consumen. Quieren más y quieren más. Muchas veces respondemos nosotros de la misma manera. No estamos satisfechos con la provisión del Señor, así que nos movemos fuera de su voluntad para buscar satisfacernos a nosotros mismos, ¿sí? Eso tenemos que tener bien claro las cosas, porque a veces no lo vemos, es un punto fino, pero en realidad así nos pasa, y es cuando Dios prende el foco rojo y dice, cuidado, o sea, tienes que tener contentamiento. Tenemos todo en la vida, pues alguien podrá decir no, alguien podrá decir sí. Por ahí dicen que si tenemos acceso a internet, agua, luz en nuestra casa, somos de un porcentaje muy bajo de la población mundial, porque hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a agua, muchas personas en el mundo que no tienen acceso a un teléfono inteligente o a un servicio de internet, y muchas personas en las cuales todavía ni siquiera les llega la energía eléctrica. Entonces, nosotros tenemos muchos privilegios. A veces nuestros problemas vienen siendo problemas, como le han llamado, problemas de blancos, ¿verdad? O sea, no me quiero comer esta comida, no me gusta cómo quedó el clima, ciertas cosas en las cuales a veces no reflexionamos, pensamos que nos faltan muchas cosas, pero en realidad tenemos muchas cosas buenas de parte de Dios, ¿no? Entonces, cuando realmente tenemos que ver esto, tenemos que usar nosotros nuestro sentido común para decir, bueno, realmente tengo que darle a Dios todo de mí, ¿verdad? Los idólatras pueden usar la comida para declarar la independencia de los mandamientos de Dios. No me digas qué comer. También pueden usar la comida para saciar sus propios deseos de placer, ¿sí? ¿Sabías que hay ciertos alimentos que se han relacionado inclusive con el placer que da el sexo? O sea, por ejemplo,
El chocolate, dicen que pues produce un tanto placer al comer que también puede ser relativo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros también comemos un exceso de azúcar, también se ha relacionado con el efecto que produce el alcohol en el cuerpo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, también a los niños, pues se les dice, no les des demasiada azúcar, refrescos, chocolates, golosinas, porque les hace una explosión y el niño ya después ya no lo puedes controlar. Pero no es culpa del niño, sino es culpa del papá o de la mamá que le está dando pues, bombas de azúcar, ¿verdad? Muchas veces podemos hacer cosas de ese tipo. Mateo 6:31 lo tenemos. 6:32. Ah, sí, ahorita lo ponemos. Dan prioridad a los deseos buscando satisfacer sus necesidades antes que buscar el reino de Dios y su justicia. Olvidan las palabras de Jesús, que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, ¿sí? O sea, Jesús nos lleva a nosotros realmente tener la palabra de Dios en nuestro ser, no afanarnos tanto por qué comeré, qué vestiré, el trabajo, la comida. O sea, son cosas que nosotros realmente no tenemos que estar metidos todo el tiempo en esa obsesión. Si tú te obsesionas porque cuánto tengo que ganar, cuánto tengo que hacer, cuánto tengo que vivir, qué comodidades tengo que tener casa propia, tengo que tener mi carro, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Bueno, espérame, a lo mejor no es lo que Dios quiere para ti. Y tú estás obsesionado, obsesionada con el salario y con esto y con lo otro y las vacaciones y a dónde me voy a ir. Bueno, a lo mejor no es lo que Dios realmente ha querido para ti, ¿sí? Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice? Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe. Él sabe. Podemos, si nos lleváramos esta verdad el día de hoy, creo que ya sería suficiente. O sea, dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues precisamente qué comeré, qué vestiré, las comodidades, el buen sueldo, la comodidad, todo lo que buscamos, generalmente los hombres. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿sí? O sea, aquí hay un elemento muy importante. Dios sabe qué necesitas. Si tú empiezas desde ahí, o sea, si podemos comenzar, partir desde ahí, ya tengo mucho que dejar en sus manos, ¿no? O sea, yo necesito esto, Padre, necesito esto, Señor. Sí, yo ya lo sé. O sea, si partimos de ese punto, que Dios ya lo sabe, Señor, pero es que necesito comprar esto para los niños. Ya lo sé. Oye, Señor, pero es que necesito, ya lo sé. ¿Sí me entiendes? O sea, tú pon tu parte y Dios va a poner la suya. Tú pon lo que tú necesitas poner y Dios te va a proveer lo necesario. Y lo que no provee es porque no va a ser necesario para ti. Tú puedes decir, ¿y por qué otro sí tiene y yo no? No, porque Dios le quiso dar a esa persona. ¿Para qué? Pues Dios sabe. ¿Sí? O sea, no puedo yo decir, Señor, pero ¿por qué él gana más que yo? No, no lo sé, pero tú ten contentamiento con Dios, ¿sí? ¿Por qué todavía estamos esclavizados a nuestros deseos, queriendo más, algo o mejor, o más cremoso, o más caliente, o más crujiente? ¿Sí? O sea, así te promocionan muchas veces los productos, ¿no? Este es más cremoso, esto es doble de crujiente, este tiene el mejor sabor, este es la hamburguesa más grande del mundo. Y luego sale otro, no, esta es la hamburguesa XL y es más grande. Y sale el otro, este es XXL. Oh, espérame, o sea, ¿por qué salen esas publicidades? Porque es lo que queremos, siempre queremos más. Siempre el hombre está como en una insatisfacción perpetua, ¿no? La glotonería, ¿sí? Queremos comida sabrosa, esclavitud al paladar y de repente te dicen, no, ven aquí, te vamos a deleitar todos tus sentidos. O ven a este buffet y vas a tener más de 300 platillos donde escoger. ¿Cuándo me voy a comer yo 300 platillos? No, jamás, es imposible. ¿Sí? Pero te dicen, no, venga y aquí hay una barra de ensaladas, barra de carnes, barra de guisados.
barra de postres, barra de bebidas. Oye, no he llegado y ya me siento lleno, ¿sí? O sea, ¿por qué se promociona así? Porque precisamente el hombre siempre está buscando algo más, ¿sí? Queremos o creemos que tenemos derecho a tener toda clase de comida que queramos y cuando la queramos, ¿sí? Dios nos da mandamientos sobre nuestra alimentación, se interesa en nuestra obediencia, quiere liberarnos de nuestros deseos avaros, ¿sí? Recordemos que la Biblia nos define la avaricia como idolatría. Por eso decimos que que cuando somos adictos somos idólatras. ¿Por qué? Porque la adicción le estás tú dedicando todo el tiempo y le estás haciendo como un culto a tu adicción. ¿Por qué? Porque si tú estás adicto, pues estás dedicado a eso. Una persona que está adicta al ejercicio, pues está dedicado a eso. Esa es su vida, ese es su Dios. O sea, se vuelve idólatra de sus abdominales, de sus, ¿cómo se llama? De sus cuadritos, de su abdomen. Es su ídolo. Ahí lo tiene que mantener y tiene que tomarse la vitamina y la proteína y el ejercicio y lo invitas a la reunión. No, espérame porque tengo sesión de no sé qué, tengo que ir a hacer excursión, tengo que ir a hacer no sé qué tanto. Vamos a predicarle a una persona, no, ¿cómo crees? Todavía no he hecho mis tantas horas de ejercicio, vamos a ayudar a otras personas, no, no puedo, tengo que seguirle. Entonces, ¿quién es su Dios? Su Dios es consigo mismo, es su apariencia, ¿verdad? Somos agradecidos, estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ayunamos, estamos dispuestos a someter incluso el área del señorío, de esta área al señorío de Cristo. Comer una galleta no es un pecado, ¿sí? Es un pecado si se come como un acto de rebeldía, una falta de moderación o incredulidad. Es perfectamente legítimo comer y disfrutar la comida, siempre y cuando comer no se haga como un desprecio rebelde a la preeminencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? No sé qué otro texto tenemos ahorita. Eclesiastés. Ok, entonces todavía no. Muy bien, entonces nos dice Éxodo 20:14, no lo tenemos en pantalla, pero dice, no cometerás adulterio. Y segunda de Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nos dice la palabra de Dios que existen personas precisamente que hay que evitar, pero que dice, los define como amadores de los deleites más que de Dios. No dejemos, a veces hay ciertas personas, incluso en el área del cristianismo, que se caracterizan, denominaciones en las que se caracteriza mucho o se dejan llevar demasiado por la comida. Y dicen, bueno, comer no es fumar, comer no es tomar, comer no es ningún pecado explícito. Bueno, pues entonces vamos a comer. Y se caracterizan por estar come y come y come. Y se caracterizan ese tipo de cristianos por estar muy obesos. Entonces de repente dices, ¿por qué son así? No hay nada de malo en eso, pues a veces sí nos podemos caer en ciertas cosas inadecuadas si le damos demasiada importancia a la comida. O sea, debemos sí comer, es perfecto, nadie dice que no comas, disfrútalo, come lo que tú quieras, pero hazlo para el Señor, ¿sí? O sea, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, ¿verdad? Eh, Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2, 4 y 5, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, en él se ha perfeccionado el amor de Dios. Por eso sabemos que estamos en él, ¿sí? La fornicación también es un pecado, de acuerdo a la Biblia, se considera inmoral. Dios nos diseñó, yo pregunto, el tener una relación, o más bien, hablemos en general, ¿el sexo es malo? ¿El sexo es malo? En sí mismo no es malo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque Dios lo creó. Muchas personas precisamente lo usan para bien y para mal este argumento, ¿verdad? O sea,
Para mal, cuando quieren justificar su forma de ser en pecado. Para bien, cuando hablamos acerca del matrimonio. O sea, si nos casamos, pues parte de ser casado, de estar en un matrimonio, pues es tener relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa. Pero, pues realmente nos dice la palabra de Dios, ¿no tenemos Hebreos 13:4? Hebreos 13:4, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, así está. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. O sea, ahí nos está dando a entender la palabra de Dios que Él hizo el vínculo adecuado para poder desarrollar nuestra sexualidad. Pero nos dice precisamente, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, a Dios le importa mucho con quién tenemos relaciones sexuales. Él ha dejado claro que a menos que sea dentro del matrimonio, la relación sexual está fuera de los límites, ¿sí? Entonces, realmente esto lo tenemos que tener muy, muy en claro, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, entonces es cuando Dios dice, ahí sí, no es correcto, ¿verdad? Estos versículos podemos sacar frutos de lo que viene siendo las adicciones. Por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Viene siendo como un fruto del adicto, descontento, falta de sabiduría, el olvido, flojera, falta de motivación, problemas financieros. Y no quiero decir que problemas financieros, o sea, todo el que tenga problemas financieros quiere decir que es un adicto, no. Pero las adicciones te pueden dejar problemas financieros, ¿sí? Necedad, mal juicio, falsas ilusiones, alucinaciones, recelo, mentira, búsqueda de placer y entretenimiento, estilo de vida irresponsable, que descuidas una buena alimentación, el descanso, el ejercicio. El ejercicio tampoco es malo, o sea, entendemos, ¿verdad? Cuando nos estamos haciendo algo que nos está provocando autodestrucción. Impedimento físico prolongado, tampoco quiere decir que los que tengan un impedimento o una discapacidad sean adictos, no, pero a veces con las cosas que hacemos mal nos puede provocar un impedimento físico, como aquellos que están sentados todo el día en el videojuego, pues se pueden quedar a veces problemas físicos después, ¿verdad? Retraimiento de los demás, desacuerdos, discusiones, relaciones rotas, tensas, maltrato, abuso de otros, falta de respeto a la autoridad, falta de respeto a Dios, a los policías, a los padres, al jefe, romper la ley, rebelión, indiferencia pasiva, hostilidad, desprecio por el castigo, las consecuencias. A veces ya no nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las consecuencias de nuestra maldad, sino solamente estás persiguiendo la obsesión, el vicio, y ya no tienes, pierdes el sentido de la realidad y de las consecuencias. Ponerse en peligro, poner en peligro a los demás, como aquellas personas que son adictos a la adrenalina, a la velocidad, no se dan cuenta de que pueden pues dañar a otras personas con su irresponsabilidad. La falta de interés por las cosas del Señor, un placer egoísta, la sensualidad enfocada en uno mismo, un descontento general, ¿sí? O sea, estas características son un excelente lugar para empezar a formularnos preguntas que ayudarán a establecer qué tan esclavo puedo estar yo en una adicción. ¿Cuánto tiempo, podremos preguntar, cuánto tiempo y dinero has gastado en tu adicción? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si dijéramos, si tú te preguntaras, si soy realmente adicto en algo, tendrías que preguntarte cuánto tiempo le dedicas. Fíjate, la semana pasada yo preguntaba en Juárez, en la tarde, yo les decía, oye, y a veces aquí se nos hace bien difícil poder tenerlos una hora escuchando un mensaje de la Biblia. Y yo les decía acerca de los niños, imagínate que tú crees que porque traes a tu niño a la escuela bíblica, por eso él va a cambiar. Pues le digo, ¿cuánto tiempo lo tenemos al niño cada semana? Me dicen, pues una hora, probablemente. ¿Verdad? Digo, ¿y cuántas horas está en el celular al día?
Yo me sorprendí porque me dijeron, no, pues como 8. Oye, espérame, es demasiado, ¿verdad? O sea, es mucho tiempo. Pero no parecían, o sea, una persona lo dijo y todos los demás no parecían sorprendidos. O sea, ¿qué me dice a mí eso? Que es una constante, o sea, que es lo normal. 8 horas un niño en el celular. ¿Es un adicto? Yo digo que sí, ¿no? Entonces, realmente ahí, pues, es una confabulación, ¿no? Del papá y del niño, porque el niño, pues, quiere estar en su vicio, o sea, ya lo que le produce, se han hecho estudios de que incluso se produce dopamina en el cuerpo por todo lo que está recibiendo, de, por ejemplo, TikTok y demás, y de repente el papá también es un cómplice porque dice, bueno, no me dice nada, no me está dando lata, no me pide ni de comer, o sea, está entretenido, entonces hay que se quede. ¿Sí? Qué padre no tener la responsabilidad de educar a un niño porque el celular te lo educa. Y de repente agarran y ya dame el teléfono y pégalo, o sea, ya lo conecto al cargador y ahí estoy. O sea, y sigue cargándose el teléfono y sigue el niño en el teléfono, ¿no? Y así los jóvenes y demás, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que preguntarnos cuánto tiempo y dinero estamos gastando en esa adicción. Como resultado de la adicción, ¿estoy endeudado? ¿Ha traído tristeza a la familia o a los hermanos y hermanos en Cristo? ¿Estamos descuidando algunas responsabilidades? ¿Qué es lo que caracteriza tu interacción con los demás? ¿Discusión, ensimismamiento, indiferencia, falta de respeto, malos tratos? ¿Le has mentido a alguien o a sí mismo sobre tus actividades? Cuando tú te preguntas estas cosas, dices, no, es que no estoy tan mal. Que es algo característico de los adictos, es, bueno, es que solo algunas veces, es que es para relajarme, es que es porque he tenido mucho estrés, es que eso me ayuda. A veces queremos pensar que son cosas que hacemos porque las necesitamos, ¿verdad? ¿Qué cambios has observado en tu vida espiritual? ¿Qué tan seguido buscas tener compañerismo con el cuerpo de Cristo? O sea, ¿tienes relaciones realmente físicas? O sea, físicas me refiero personales, así como estamos ahorita, unos con otros que nos vemos. Hay personas que se pierden en la interacción de las redes sociales, ¿no? Y ya son el usuario, no sé, eh, Paloma 38, ¿no? Lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, y de repente ya se pierden en ese mundo y ya no tienen interacciones ni siquiera con personas verdaderas, ¿verdad? O sea, necesitamos ver personas, necesitamos hablar con personas. ¿Qué mandamientos o principios de la Escritura has quebrado o ignorado? ¿Cómo ves a Dios y su obra soberana en los asuntos de tu vida? ¿Sí? O sea, de alguna forma son preguntas que podemos hacernos de repente para nosotros darnos cuenta hasta dónde está la adicción. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz del problema? Por lo menos creo que podemos llegar hasta aquí. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz no se encuentra en provenir de una familia disfuncional, porque a veces decimos, no, es que yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, o soy alcohólico porque no tuve una familia nuclear, porque mi mamá nunca me dio un abrazo, porque no sé qué, ¿sí? O sea, tampoco es la genética, es decir, no, es que a mí me gustan, yo soy homosexual, me gustan los hombres porque yo ya lo traigo de nacimiento. Hoy en día se habla mucho acerca de eso, que la genética, que si a la niña le gusta otra niña es porque ya su genética viene así predeterminada y que no puede cambiar. Prácticamente eres una mujer en el cuerpo de un hombre. Eso es una mentira satánica. De verdad, no lo creas, porque Dios te creó perfecto y perfecta. ¿Sí? Dios no se equivoca. Como dijimos, Dios ya lo sabe. Dios sabe quién eres, cómo te llamas, dónde vives y para qué te creó. ¿Sí? Y no te creó para ser una persona con una preferencia por las personas de tu mismo sexo. Eso es algo que está en nosotros. ¿Ya? O sea, según la palabra de Dios, es algo que uno hace porque escalas en esa parte de decir una autocomplacencia. Quiero placer, buscas de una y de otra forma. Entonces, realmente, cuando nosotros pensamos en la raíz, no es la genética, no son las circunstancias,
¿sí? O el ambiente en el que vivimos. Es que en la colonia hay muchos distribuidores de droga y pues mi hijo le tocó. O sea, le tocó que le ofrecieran droga. Si nadie le hubiera ofrecido droga, nunca se hubiera drogado. Bueno, eso sí aumenta la vulnerabilidad, como decimos, de los niños, aumenta, pero no es lo único, ¿verdad? O sea, no es la raíz, por decirlo así, ¿sí? Tenemos Isaías 5, verso 11 y 12, no. ¿Sí? Ok. Dice Isaías, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Es todo? Ok. Dice entonces verso 12. No miran la obra de Jehová, ni consideran ¿qué? La obra de sus manos. Ahí tenemos la clave, ¿sí? O sea, dice en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Sí? Si una persona, déjamelo ahí, si una persona no está poniendo atención a la obra del Señor, no está considerando la obra de sus manos, realmente no lo está adorando. Más bien está adorando el objeto de su adicción. ¿Sí? Porque nos dice en el verso anterior, dice, ay. Cuando la Biblia nos dice ay, significa como diciendo ay de ti, ¿verdad? O sea, como es un dolor, como diciendo esa persona le espera algo muy malo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y luego dice el siguiente verso, al final no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos, ¿sí? O sea, realmente la idolatría en el Antiguo Testamento se asociaba más estrechamente con la adoración de objetos tangibles, hechos de madera, metal o piedra. Los profetas del Antiguo Testamento aclaraban perfectamente que el objeto no era tan importante como el significado que le atribuía el corazón del adorador, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú puedes ver textos en los cuales dice, tienen manos y no pueden tocar, tienen boca y no hablan, ¿sí? Tienen ojos y no ven. O sea, ahí que te está dando a entender la Biblia, que el objeto no tiene tanta importancia, sino la importancia lo tiene la persona que le está dando su adoración, le está dando el culto a un objeto. No las adorarás, ni te inclinarás a ellas, dice, sino pues adorarás al Señor tu Dios, que soy fuerte, celoso, que visito la maldad. Y aquí nos está diciendo que estas personas están tan ensimismadas en estar tomando, bebiendo, haciendo fiesta de la noche a la mañana, se despiertan y siguen, y se duermen y siguen, que no miran la obra de Jehová. No se dan cuenta, no consideran lo que Dios ha hecho, no lo adoran, no lo sirven, no les importa lo que Dios quiere, ¿sí? No sé si tenemos Ezequiel 14. Ezequiel 14 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, fíjate, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme, ¿qué? A la multitud de sus ídolos. O sea, fíjate, tan fuerte era esto, o sea, tan fuerte es cuando una persona tiene una idolatría, porque dice que se abraza con el corazón. Es lo que le da sentido a la vida de alguien, define lo que hacemos y para lo que vivimos. Entonces, de esta manera, Dios mismo dice, cuando tú vengas a consultarme
y tú tienes un ídolo en tu corazón, o sea, tienes una adicción en tu corazón, tienes algo que te condiciona, que te da sentido, que lo abrazas en tu corazón, es tu prioridad, es tu todo. Pensemos, por ejemplo, en una mujer o en un hombre. Cuando una persona tiene un ídolo, ya sea con una persona específica o el ídolo del matrimonio, que muchas veces las personas dicen, no, es que yo quiero un marido, que yo quiero un marido, es que yo quiero un novio, yo quiero una novia. Y está el joven ahí con la novia, la novia, la novia, la novia, la novia. Bueno, tú trata de darle, o el mismo joven puede llegar y decir, pastor, quiero un consejo. ¿Sí? Olvídate que el pastor le diga, déjala. Dice, no, ¿cómo? O sea, yo le estoy pidiendo un consejo, démelo bien. O sea, ¿y qué es lo que quiere el joven escuchar? Vas bien, síguele por ahí con ella. Es lo que quiere escuchar. Ese hombre o esa mujer no van a escuchar otra cosa diferente. Si tú le dices, no, es que esa relación no es lícita, no. Primero se van, y nos ha pasado. Primero se van de la iglesia a que soporte que le digas, estás en una relación ilícita. No, olvídate. O sea, tú estás puesto aquí para decirme lo que yo quiero, no para decirme lo que no quiero. Así es muchas veces la gente. Por eso dice la palabra de Dios, cualquiera que se ponga de la casa de Israel, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, no esperes que Dios te vaya a hablar mientras tú tengas un ídolo en tu corazón. Necesitas limpiar tu corazón, necesitas quitar el ídolo para que realmente Dios pueda entrar y tomar ese control y tomar el señorío de tu vida. Si tú tienes un ídolo en tu corazón, es momento de quitarlo, es momento de hacerlo a un lado, es momento de someter nuestra voluntad a Dios y decir, Señor, toma el trono de mi corazón y tú eres el Señor de mi vida. Por eso decimos, muchas veces la gente dice, ¿aceptas a Jesús como tu Señor? A mí, ya lo puedes quitar, a mí generalmente no me gusta hacer ese llamado porque muchas veces la gente no lo entiende, pero, pero sí se ha hablado mucho acerca de si aceptas el señorío. ¿Qué te está diciendo cuando te dicen que si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Cuando te están diciendo que si aceptas su señorío, quiere decir que aceptas que Él llegue a tu corazón y quite a cualquier cosa, persona, situación, gusto, vicio, afición, etcétera, que esté en tu corazón. Él se quita del trono y Él entra en ese trono. Y Él es el primero en tu vida. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Él es el controlador. Él es el conductor del tren. Él lleva el timón de tu barco. ¿Sí? Pero si nosotros queremos que Él tome ese timón, tenemos que quitar todo lo que esté ahí estorbando. ¿Sí? Por eso dice Dios a Juan el Bautista, allana el camino, ¿verdad? Allana, no sé si sea la pila. Aquí tenía, ahí, pásame esos dos. Sí, 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 probando. ¿O este? Ya no prendió, a lo mejor es este. Si no, ponle estas. Ponle esas que están ahí. ¿Las que quitaste? Ah, estas. Ah, no sé si van a entrar, están gruesas. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando nosotros decimos, le dice a Juan el Bautista, allana, ¿sí? O sea, que él venía a preparar el camino para que
el Mesías viniera, precisamente es porque Él tenía que venir a preparar ese lugar para que cuando viniera el Mesías, cuando viniera Jesús, Él pudiera predicar y Él pudiera hablar la palabra de Dios sin un tropiezo, ¿sí? O sea, para que las personas pudieran quitar, cuando vino Juan el Bautista, él traía el bautismo de ¿qué? El bautismo de arrepentimiento, ¿eh? O sea, él venía predicando el arrepentimiento. Cuando vino Jesús, él mostró la gracia. Por eso algunas personas que conocían solamente el bautismo de Juan, no conocían el bautismo del Espíritu Santo, no conocían el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas, pero conocían el arrepentimiento. Entonces, bájale un poquito, ándale. Cuando estas personas conocen de la palabra completa, entonces hablan, se les habla acerca del Espíritu Santo y el poder que produce en una vida. Pero Juan el Bautista venía para hablar acerca de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues quita todas tus obras muertas, quita todo lo que está estorbando para que ahora sí viniera el Mesías y pudiera hablar la palabra adecuada de fe, ¿sí? Porque Jesús vino predicando sí arrepentimiento, pero también fe. ¿Por qué? Arrepentidos y creed, porque el reino de los cielos ha llegado, ¿sí? Entonces, realmente Pablo en el Nuevo Testamento amplía el entendimiento de la idolatría cuando incluye ídolos tangibles en la definición. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5, ¿no lo tienes? Es lo que acabo de leer. Dice pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La adicción es un problema de adoración mal dirigida que se deriva de un corazón idólatra. En pocas palabras, la adicción es idolatría, ¿sí? Dios creó al hombre para que lo adorara y lo sirviera, para que experimentara una relación íntima con él. Esta relación se rompió con la caída y el corazón entenebrecido de la humanidad anhelaba algo que adorar. Aunque desde entonces Dios ha redimido su propio pueblo a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz y ha restaurado nuestra relación con Él, el pecado persiste en nuestros corazones y nos sigue muchas veces engañando, ¿sí? Por eso nos ofrece Dios su gracia, su misericordia, nos da sus preciosas promesas. No necesitamos nada. Sin embargo, necesitamos insistir en buscar la llenura de Dios en nuestros corazones. Y también tenemos que no dejar que nos controlen las cosas que en un momento dado estuvieron presentes en nuestra vida. Todos, por eso dice la palabra de Dios, que tenemos concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son las áreas donde tú en tu vida pasada has caído más, ¿sí? ¿Qué sería la concupiscencia de un borracho? El alcohol, ¿sí? La concupiscencia de un adúltero, las mujeres, ¿sí? O los hombres, ¿verdad? O sea, la concupiscencia entonces del glotón, la comida, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que ha estado, o sea, si yo me arrepiento, dejo mi vida pasada y entonces le doy el trono a Jesús de mi vida y quiero que Jesús tome control? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, darle el control, sí, estar lleno del Espíritu Santo, sí, creer en Él, sí, todo, pero también necesito alejarme de las cosas que antes estuvieron ahí presentes. No voy a ser el Superman, ¿verdad? O sea, somos personas que todavía estamos en un cuerpo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, el estudio. En la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a terminar el estudio hablando acerca de qué hacer para vencer las adicciones, ¿sí? Te voy a dar, con el favor de Dios, algunos principios para vencer cualquier adicción, ¿sí? Son algunos principios que están en la Escritura y que realmente nos van a llevar de la adicción a la libertad, ¿sí? Con el favor de Dios lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora creo que nos llevamos un buen material para empezar a comprender la palabra de Dios en este aspecto y vamos a ponernos de pie para terminar esta reunión. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy tú nos has hablado, nos has explicado cosas de vida eterna, Señor. Queremos realmente estar en ti.
creerte, Señor, porque tú nos has dicho que tú conoces todas las cosas que necesitamos. Y a veces, Señor, en nuestra confusión, en nuestra vida pasada, nos hemos pensado que necesitamos esto o aquello para ser felices. Pero realmente tú eres el todo del hombre, Señor. Que podamos entregarte el señorío de nuestras vidas. Que podamos entregarte el 100%, Señor, para poder ser libres de toda adicción, de todo problema, de todo pecado, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, estamos terminando ya nuestra reunión, podemos tomar asiento. Y bueno, pues estaremos transmitiendo el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos.